Buenas tardes. Empezamos este curso de actualización de Derecho Civil para la carrera de Contador o Administración de Empresas. En primer lugar, debo señalarles que el objetivo de este curso justamente es una actualización de Derecho Civil en relación a la reforma del Código Civil que sufrió el anterior código, el conocido como Código de Vélez-Sarsfield, que fue modificado, como todos saben, en 2015 por un nuevo código. Vale decir que el objetivo de este curso no es que aprendan o entiendan qué es el derecho civil, porque partimos de la idea de que ya algún conocimiento tenemos que tener, porque o ya aprobamos el derecho civil bajo el anterior código, o bien estamos cursando derecho civil, o bien también somos abogados y nos interesa saber cuáles son los aspectos sustanciales, abogados o contadores o administradores de empresa, y nos importa saber cuáles son los aspectos sustanciales o esenciales que se han reformado. Es decir, con lo cual quiero significarles a todos que no es un abordaje del derecho civil, por lo tanto hay conceptos que los vamos a dar por sabido y por conocido, más allá que siempre nos vamos a tratar de referir de la manera más didáctica y clara posible a las anteriores instituciones que rigieron el Código Civil de Vélez. Esta entrada y este curso de actualización va a estar dado por 5 profesores que damos todos los años Derecho Civil. Me queda a mi cargo hacer una breve introducción. Luego va a venir la doctora Paula Gallo a hablarnos de la capacidad, que es uno de los aspectos sustanciales que sufre la reforma del Código. Posteriormente, los doctores Julio Lascano y Sergio Arias a hablarnos justamente de contratos de consumo, aspecto también central de la reforma, más derechos reales, ¿no? Y por último, como cierre, vamos a hacer una conclusión, pero previa a la conclusión nos vamos a referir a algunos aspectos sustanciales del derecho de familia, la doctora Mariana Gamba, con el suscripto nuevamente, tratando de hacer un cierre de esta jornada. Bueno, en primer lugar tenemos que ubicarnos, ¿no es cierto?, históricamente, ¿qué significa la sanción de un Código Civil? La sanción de un Código Civil implica reformar la vida de cada uno de los ciudadanos de todos los días. Yo les podría decir, cada uno de ustedes, que ya son estudiantes de economía y han visto los diferentes derechos, derecho administrativo, derecho comercial, derecho laboral, derecho constitucional, derecho tributario, etcétera, puede que el día de hoy no haya realizado ningún acto que quede abarcado por esos derechos, pero les puedo asegurar que todos hemos realizado actos del derecho civil. El derecho civil es un derecho de todos los días, que regula desde la persona, desde que está concebida en el seno materno, hasta que crece y realiza todos los actos que puede realizar y que hoy vamos a ver algunos de ellos, hasta que muere y aún después de muerta. Vale decir que la importancia del derecho civil para todos, para el estudiante de economía, para el estudiante de economía en general, es central, ¿sí? Siempre les decimos en clase, ¿por qué un estudiante, porque acá también están presenciando la clase de estudiantes de economía, ¿por qué deben saber derecho? Y porque cuando ya acudo al abogado es porque ya tengo el conflicto trabado, y cuando ya tengo el conflicto trabado ya voy a tener que ir a un juez a que me lo resuelva, es decir, estoy en problemas. Es como cuando acudo al médico es porque estoy enfermo. De la misma manera, lo mejor que me pueda pasar en mi vida de empresarios o de administradores de empresa o de contador es tratar de resolver los conflictos antes que de evitar los conflictos, ¿no es cierto? O bien, una vez que esto sucedan, lograr planteárselos al abogado de una manera eficaz, ¿no? Además, en la vida de relación, en la vida de ustedes como empresarios, administradores de empresa o contadores de una empresa, o los que les toque actuar como en un banco, en una entidad pública, lo que sea, muchas veces, si ustedes, para decirlo didácticamente, han metido la pata, ya ni así contraten al mejor abogado, el juicio va a ser salvable. Ya la pata estará metida porque ustedes no lograron anticipar o vislumbrar qué era lo que tenían que hacer para realizar un acto que, fíjense ustedes, podría perjudicar a su empresa o a su representado y podría incluso hacerlos incurrir en responsabilidad profesional, ¿no? De ahí entonces que no es que le estoy vendiendo esta clase ni estoy vendiéndoles espejitos de colores, es una cuestión real, es una cuestión concreta y que les tiene que importar. Bueno, hay 2 puntos que me parece que deben tener en claro. Nos remontemos al Código de Vélez.
el código de Vélez Sarsfield, el anterior, el código que acá se derogó, que terminó de regir hasta 1915, en el que comienza a regir el código objeto de esta clase. Pónganse a pensar qué pasó. Vámonos a 1810, que sucede la Revolución de Mayo, ¿sí? El primer acto de independencia de nuestro país, de decir, no queremos el gobierno español, ponemos un gobierno patrio. 6 años después, 1816, nuestro país declara la independencia política de España. ¿Sí? Éramos políticamente independientes, ya los gobiernos nos dictaban nuestro propio gobierno, nos establecíamos nuestro propio gobierno y ya no jurábamos lealtad a ningún rey ni a ningún otro país, claramente. Pero fíjense qué pasaba, no éramos jurídicamente autónomos porque nuestras leyes que nos regían o eran las del derecho patrio que fueron surgiendo en ese momento o bien las del derecho español. Entonces acá viene el primer hito fundamental que me parece que deben tener en cuenta, la Constitución de 1853, estoy en 1853, que fue el primer acto de independencia jurídica y ordena la redacción de códigos. Como consecuencia de ello, voy rápido porque estoy hablando del código derogado, se sanciona en 1869 el Código Civil de Vélez Sarsfield, que comienza a regir el 1 de enero de 1871. Miren ustedes, vale decir que la Constitución de 1853 es el que origina y que da el piso o la orden a que se efectúe el código que rige a partir del 1 de enero de 1871. ¿Qué pasó? Pónganse a pensar en la sociedad de 1871, que distinta era a la que existe actualmente, cuántas generaciones atrás, de mínima 6, 7 u 8 generaciones atrás, diametralmente distinta a la generación que actualmente existe. El concepto de familia, el concepto de la mujer en aquella época, el concepto de la relación filial, el concepto de contrato, es decir, toda una serie de cuestiones que fueron quedando por el transcurso del tiempo y por la obra de que una generación no es igual a otra y que van cambiando las pautas culturales, fueron quedando totalmente desactualizadas, pese a los esfuerzos del Código Civil por irlo actualizando, cosa que se fue realizando. Ustedes pónganse a pensar el Código de Vélez Sarsfield en el 1871, así como para amenizar, contemplaba el matrimonio religioso solamente, vale decir, no contemplaba el matrimonio civil, lo cual vino con los años. Es decir, miren esa concepción diametralmente distinta y que de alguna manera ignoraba, al contemplar solamente al matrimonio religioso, contemplaba al católico apostólico romano e ignoraba a las personas que tengan otra religión o que no la tengan. Todo lo cual entonces era susceptible de ir siendo adaptado, ir siendo reformulado para irlo actualizando. Entonces, el primer hito fundamental que quiero que queden claro es la Constitución de 1853, que da lugar al Código Civil de 1871. Son minutos, segundos en la historia, 1853 a 1871. ¿Qué pasa después, además de la actualización y del cambio del orden público, el orden jurídico, las pautas culturales, las relaciones humanas, cómo van cambiando? Porque ustedes pónganse a pensar, el código es algo rígido, es una ley que queda escrita, mientras que las relaciones humanas van cambiando y modificándose diariamente y de un tiempo a otro, ¿no es así? El segundo hito fundamental que yo quería hacer referencia es la reforma de la Constitución de 1994, ¿sí? La reforma de la Constitución del año 1994, hace poco, en el cual introduce, en el artículo 75, inciso 22, introduce los tratados internacionales de derechos humanos, con lo cual provoca una revolución en el mundo jurídico, porque a partir de ahí los tratados internacionales de derechos humanos pasan a integrar el orden jurídico y se encuentran en la cabeza del ordenamiento jurídico. Nosotros los abogados, cuando queremos representar al orden jurídico, los representábamos con una pirámide. Y siempre, hasta antes del año 1994, ubicábamos en la puntita de esa pirámide, dándole basamento a todas las leyes que venían posteriormente, a la Constitución Nacional. A partir del año 1994, eso cambió, por eso esto provocó una revolución jurídica, esta Constitución, que con el tiempo se fue tomando dimensión de ello. Y ahora se ubica en la cúspide del ordenamiento de esa pirámide, en la puntita de esa pirámide, se ubica a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.
Entonces ustedes fíjense que a partir de ahí, de esa Constitución del 94, más allá de que había habido intentos anteriores, pero a partir de ahí se empezó a advertir la necesidad de modificar el ordenamiento jurídico, el procesal penal, el penal, una serie de cuestiones que todavía estamos en tarea. De alguna manera se suele hablar de una mora del legislador, porque el legislador demoró en adecuar otras leyes a esa nueva realidad que son los tratados internacionales de derechos humanos. Es así que de distintos sectores de la política y de los quehaceres y de la sociedad y de la comunidad se pusieron en la tarea de redactar un nuevo Código Civil que contemple estas nuevas situaciones y que es el que nos comienza a regir. Fíjense que empezó con muchas críticas el Código y lógicamente implica convalidar cambios culturales, como acá vamos a ver y en esta clase vamos a tratar de demostrar, sin ir más lejos, si bien ya había habido una ley que así lo declaraba. Fíjense, partimos del Código de Vélez, que decía el matrimonio es la unión de dos personas de distinto sexo, y el único matrimonio que conocía Vélez era el matrimonio religioso. De ese matrimonio de 1871 vamos al matrimonio actual en la nueva redacción del Código, en el cual se considera matrimonio la unión de dos personas, sean del sexo que fuera. Con lo cual salimos de la lógica de la heterosexualidad, de la lógica del patriarcado, de la lógica, por decirlo así, que se conoce machista, donde era el hombre el que llevaba las riendas del hogar, a adaptar un Código Civil. En primer lugar, adaptar un Código Civil a todas las situaciones, porque ustedes me podrían decir, ¿y a quién va dirigido el Código? ¿O cuál es la idea del Código? Y es contemplar todas las situaciones, si no solo es la mía, que tengo una situación, una religión, una posición respecto a lo que significa la familia, sino contemplar todas las situaciones que sean lícitas, por supuesto, como acá van a ver en cada una de las instituciones que vamos desarrollando. Mientras sea lícito, el Código Civil trata de contemplar todas las situaciones, ¿sí? Difícil tarea la de ponerse en el lugar de otro, ¿sí? Hay veces que es imposible ponerse en el lugar de otro, hasta en el de la comunidad originaria, ¿no es cierto? Que el Código de Vélez no lo contemplaba y ahora está contemplado. Entonces, esa es la idea del Código de Vélez, es del Código Civil y Comercial, que se denomina así, Código Civil y Comercial, ¿sí? El anterior código era Código Civil solamente, así para llamarles la atención y lo diferencien rápidamente uno de otro. Era Código Civil de Vélez Sarsfield, rigió más de 200 años en un país donde las cuestiones no duran tanto. Ahí está el valor de ese código. Y este código se llama Código Civil y Comercial porque trató de unificar en un mismo derecho, en un mismo cuerpo, a ambos derechos. Fíjense que es un código de avanzada, que aún países europeos lo destacan al Código Civil, porque justamente se animó a unificar los derechos civiles y los derechos comerciales. Voy empezando. El código, ¿cuál es la composición de este código? Tiene una parte general y una parte especial, que corresponde a la materia de derecho civil, ¿sí? Para que ustedes piensen, la materia de derecho civil va de una unidad 1 a la 8, que es una parte general, ¿no es cierto?, a trazo grueso, y de la 9 a la 14 habla de una parte especial. Vale decir que la materia de derecho civil va siguiendo el orden que sigue el Código Civil, y el Código Civil y Comercial respetó el mismo orden, de alguna manera, que seguía Vélez Sarsfield, ¿no? Cuando se produce una reforma, hay dos posibilidades: innovar todo o conservar e innovar lo sustancial. ¿Cuál es la idea, en mi opinión, del Código Civil y Comercial? Ha sido la segunda, ¿no es cierto? Conservar lo sustancial está confirmado. Vale decir que acá hay una primera buena noticia que les doy. Lo central está confirmado tal cual nos venía de Vélez Sarsfield, desde el concepto de persona, el concepto de contrato. Lo que va cambiando de alguna manera es la interpretación. Y la innovación se da en aquellas pautas en donde fueron necesarios innovar. La primera gran diferencia que me sale ahora decirles, más allá de que, antes de entrar a las diferencias, tiene sus críticas el código, como todo código, como la tenía el código de Vélez Sarsfield. Este código nació criticado porque se solía decir que no se escuchó a toda la comunidad.
¿no es cierto? Pero más allá de eso, el ser humano, los psicólogos nos debieran explicar por qué tenemos tanta resistencia a los cambios, por qué nos ponen nerviosos los cambios, y todo cambio siempre trae aparejado críticas. Pero igualmente, a ver, para que ustedes vean, el código de Vélez-Sarsfield se caracterizaba por tener notas. No sé si se acuerdan que lo estudiamos en la unidad número 2 de la materia de Derecho Civil, decíamos, Vélez-Sarsfield tiene notas, que era la letra chiquitita que tenía Vélez al pie de cada artículo, al pie de cada página, mejor dicho, donde explicaba cuáles eran las fuentes de donde había tomado ese artículo. ¿Y qué es lo que se le criticaba a Vélez-Sarsfield? Se le criticaba que no tenía, que por qué había puesto notas, que en una codificación era innecesario poner notas. Bueno, este nuevo código, no tiene notas, es decir, directamente son los artículos. Fíjense que también se le critica que no tiene notas igual que Vélez-Sarsfield. Vale decir que, como sucede en la vida y en la vida de relación, hay gente que de todas maneras critica, ¿sí? Si tiene porque tiene, si no tiene porque no tiene, pero ya el código está vigente, nos rige y lo debemos aprender, ¿sí? Y de ahí los felicito a los que estén en esta clase, porque es una manera de actualizarse. Fíjense, ¿cuál es el cambio sustancial entre un código y otro? El código de Vélez era un código que era totalmente reglamentarista, ¿no es cierto? Tenía 4.000 artículos, porque al amparo de la Revolución Francesa, fíjense que se suele decir que los reyes en Francia, o Napoleón, que es el autor del código napoleónico, quisieron limitar el poder de los jueces. Con lo tanto, dictaron el código de Napoleón, en el cual bebió el código de Vélez-Sarsfield, que es excesivamente reglamentarista. El código de Vélez-Sarsfield hasta nos dice quién es el que arregla la gotera, ¿sí? Es tremendamente, trata de contemplar el sinnúmero de casos que se pueden presentar en la vida de relación. Este código justamente no es así. Este código tiene 2.000 artículos, 2.670 artículos, vale decir casi la mitad que el código de Vélez-Sarsfield, y por lo tanto sienta principios para que los particulares, los ciudadanos y luego los jueces puedan resolver aún situaciones no previstas. Vale decir que mientras el código de Vélez regulaba todos los aspectos, el código civil y comercial me da las pautas para que yo los pueda resolver, o para que el juez, llegado el caso, los pueda resolver. Es decir, que entonces da un gran arbitrio, un gran poder a los jueces, ¿no? En este momento, justamente donde se critica al Poder Judicial, donde el Poder Judicial está criticado, hay mucha crítica hacia los jueces, el Código deposita la confianza en los jueces, y una serie de disposiciones no reglamentan ninguna situación, sino me dan como los ingredientes que el juez va a tener que usar para resolver determinadas situaciones. Espero haber sido claro. Es decir, dice que debe interpretarse cada hecho conforme a la intención de la ley, y no a la intención del legislador, lo cual es un primer paso. Y fíjense, por lo tanto no es un código rígido, es un código que me da principios en virtud del cual el juez va a poder resolver la cuestión. Pongo el ejemplo, en el código de Vélez, cada situación debía quedar subsumida en una norma. Por ejemplo, ¿quién arregla la gotera? El código establecía las mejoras necesarias estarán a cargo del locador. ¿No es así? Entonces me establecía una solución para este problema. Este código no me establece una solución para cada problema, sino me da los ingredientes en virtud de los cuales yo voy a poder resolver. ¿Y cuáles son esos ingredientes? ¿Cuáles son esas pautas rectoras de interpretación de este código? Y a partir de ahí, si esto fuera un examen, esto sería una pregunta de examen. En primer lugar, los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Sí? Los tratados internacionales de derechos humanos que yo les expliqué, que ahora se encuentran en la cúspide del ordenamiento jurídico. En segundo lugar, la Constitución. Y en tercero, el Código o la autonomía de la voluntad. Vale decir, establece un orden de prelación en virtud del cual las personas van a poder resolver. De alguna manera, ¿qué pasaba en el Código de Vélez? El Código de Vélez se resolvía conforme a las normas del Código de Vélez.
Esto es lo que los autores han dado en llamar la constitucionalización del derecho privado, ¿sí? La constitucionalización del derecho privado. ¿Se acuerdan en esa primera distinción que teníamos en la unidad número 1, donde distinguíamos el derecho público del derecho privado y al derecho civil lo ubicábamos nítidamente dentro del derecho privado? Bueno, seguimos, para ser didácticos, seguimos con esa distinción, pero de alguna manera ya el derecho civil no es lo que era y a partir de ahora al derecho civil también hay que hacerle una interpretación constitucional y desde los tratados internacionales de derechos humanos. ¿En qué yo puedo vislumbrar esa cuestión? Y ya en los primeros artículos, cuando me dice la fuente del derecho privado serán los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Y cuál es la consecuencia? Que a lo largo de estas exposiciones y a lo largo de estas charlas y a lo largo de la exposición de los profesores que me van a seguir en mi palabra, ustedes van a ir viendo. Y pónganse a pensar, ahí en frío, a boca de jarro, el Código Civil y Comercial establece como interpretación, como pauta rectora de interpretación a la buena fe. Con lo cual ahí me relativiza todo. Todas las cuestiones serán como deban ser, pero siempre interpretada de buena fe. Antes la pauta de interpretación de la buena fe era reservada a los contratos, ¿no? Ahora esta pauta de interpretación de buena fe va a todas las relaciones de derecho civil, a las relaciones de padres a hijos y a las relaciones matrimoniales. Fíjense ustedes que para hablar algo que vamos a hablar con la doctora Mariana Gamba en la última entrada, fíjense en que ahora hay la posibilidad de establecer acuerdos nupciales. Es decir, yo me caso, ¿no es cierto? Y digo, bueno, si nos divorciamos, tanto para uno, tanto para otra cosa, que según vamos a ver, en el Código de Vélez no se podía hacer. Pero fíjense, eso también debe ser interpretado y sometido a una interpretación de buena fe, a punto tal que el artículo 441 dice que como consecuencia del divorcio de dos personas se provoque un desequilibrio patrimonial en uno de los cónyuges, autorizará a compensarla económicamente, con lo cual esa posibilidad de establecer convenciones es relativa, porque siempre y cuando esa convención no sea utilizada por algunos de las partes del matrimonio para perjudicar a la otra. Miren cómo ustedes, hay una interpretación de buena fe. Y la segunda pauta rectora, entonces primera, buena fe, o sea, para sistematizar. Primero, derechos humanos. Segundo, Constitución Nacional. Tercera, buena fe como pauta rectora. Cuarta, la igualdad real. Esto va a estar a lo largo de todo el contrato, de todo el Código Civil y van a hablar los profes de contrato en la parte esa. Ahora vamos hacia una igualdad real, no la igualdad de Vélez. Fíjense, Vélez, remontémonos 1869, 1871, Código Civil francés, otra historia, otra época, otra generación, era individualista. Y ese individualismo, ¿qué lo llevó a Vélez? Es decir, bueno, miren, lo que se pacte, se pacte. ¿Sí? No importa que alguien haya perjudicado a otro, vos fuiste libre para pactar una condición que ahora te es desventajosa, te la tenés que bancar, ¿sí? Hiciste un acuerdo matrimonial en virtud del cual, porque estabas perdidamente enamorada o enamorado y eso te llevó a hacer un acuerdo que ahora te es perjudicial, en el Código de Vélez te lo tenías que bancar. Ahora esta cuestión no es tan así, porque debe ser interpretada a la luz de la buena fe y eso podría llegar a revisar lo pactado aún por las partes. Vale decir que sienta un principio de igualdad real. Ese principio de igualdad real, ¿de dónde nos viene? Y nos viene de interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tratado Europeo de Derechos Humanos. Fíjense que ya hay fallos del Tratado Europeo de Derechos Humanos que dicen, de paso a los administradores de empresas y contadores esto les va a interesar, que el banco, ¿no es cierto?, que el que conoce la información le efectúa un préstamo a alguien que no está en condiciones de pagarlo, la culpa no es del que lo tomó, sino del banco que lo otorgó. Atenti, ¿no? Atenti, que ahí se abre una puerta importante para que las cuestiones sean discutibles. Y lógicamente, ¿quién es el que sabe si una persona va a poder pagar o no un crédito? Y el banco, que es el profesional. Supongamos que yo gano 10.000 pesos, entonces sería imposible asumir una cuota de un préstamo bancario que implica una cuota de 8.000 pesos. ¿Sí? ¿Está? Encima casado con una mujer extremadamente gastadora, con lo cual entonces no va a haber chances que yo
que yo llegue a la suma de 10.000 pesos a poderlo pagar, ¿no es así? Porque eso es lo que debe evaluar también una institución bancaria al otorgarme el préstamo. Con lo cual, entonces, fíjense ustedes que ahora, interpretado en los principios de buena fe y de igualdad real, la cuestión va a sufrir interpretación y no va a ser tan sencilla y tan individualista y tan literal como el Código de Vélez, sino va a dar lugar a que sea revisable y acá viene aplicable lo que yo les venía diciendo, va a estar siempre limitado a la interpretación final de los jueces. Bueno, yo creo que ya debo ir cerrando, aunque más allá que no sé cuántos minutos voy, pero igualmente, entonces, atenti, quiero que cerremos con estos principios. Derechos humanos, Constitución Nacional, interpretación de buena fe, igualdad real. Fíjense lo que prevé el Código Civil: acceso a la justicia, que Vélez era inimaginable que lo contemple, acceso a la justicia de las partes en situación de vulnerabilidad. Acceder a la justicia, acceder a un abogado, acceder a los tribunales, no es para todos en el Código de Vélez, ¿no es así? ¿Por qué? Porque se necesita plata, ¿cierto? Hay situaciones o se necesita la posibilidad de llegar a una defensoría, ¿no es cierto? De alguna manera decirlo, dije así plata como para decir, ser gráfico. Entonces este código trata de contemplar a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, de modo tal que se ven, que les sería imposible llegar a la justicia y obtener protección judicial. Dice este código, y dicen los autores, si una persona se queda sin protección judicial, ya se queda sin nada. Y dicen los autores, si una persona se queda sin protección judicial, esta ley que acabamos de sancionar es inocua, ¿sí? No sirve para nada. Entonces le da a aquellas personas que no tienen medios la posibilidad de acceder a la justicia a través de abogados gratuitos, ¿no es cierto?, a través de una representación gratuita para que puedan hacer valer sus derechos, ¿sí? También hay una protección constitucional de la vivienda, por eso venimos hablando de la constitucionalización del derecho privado, ¿no? Y una protección del derecho del consumidor. Eso nos van a hablar los doctores Sergio Arias y el doctor Julio Lascano, la protección al derecho consumidor. ¿Por qué se protege al derecho consumidor? Fíjense, en el Código de Vélez no lo protegía. ¿Por qué? Porque no lo conocía. Porque se considera que el derecho del consumidor es cuando voy a comprar una tele, ¿no es así? Me la compro en un minuto, salgo con la tele comprada, con un celular. Somos todos consumidores, a todos nos gusta acceder rápidamente a los productos, pero eso me lleva muchas veces a firmar condiciones leoninas que después me son perjudiciales. ¿Cómo se considera hoy en día el derecho consumidor? Se lo considera como un derecho humano, ¿sí? Es un derecho humano, es una rama de los derechos humanos. Y entonces este Código Civil lo trata de proteger. En el Código de Vélez no lo legisló porque no lo conocía. No conocía los contratos de consumo. Entonces, ahora están contemplados directamente y específicamente, como ustedes lo van a ver, por el Código Civil y Comercial. Vale decir, estimados alumnos, y con esto cierro esta primera entrada, ahora no encuentro una norma para resolver un conflicto, ¿sí? Encuentro muchas. Con lo cual, de alguna manera, el Código nos crea un ámbito de libertad. A nosotros nos gusta la libertad hasta que nos las dan. Cuando nos dan la libertad, nos ponemos nerviosos. Acá no, pero bueno, hay que aprovecharla la libertad y, por supuesto, recuerden ustedes cuando estudiaban la unidad número 1, estudiaban las distintas fuentes del derecho y ahí estudiábamos que la jurisprudencia, no sé si se acuerda, acá algunos alumnos se están acordando y me dicen que sí, ¿no es cierto? La jurisprudencia era una de las fuentes del derecho, pero no era tan importante. La fuente más importante era la ley. A poco de andar van a ir viendo que la jurisprudencia se va a ir constituyendo en una de las fuentes más importantes ahora del derecho. Porque, como les digo, no hay una norma jurídica, sino hay muchas. Y por lo tanto, entonces termino con una frase de Cicerón, un jurista que dio origen al derecho romano, que me la anoté porque si no, no le iba a poder decir de memoria, y dice Cicerón: cuando reúno los argumentos para una causa, para una defensa, no los cuento, los peso. Es decir, ahora quien deba ganar un pleito deberá sopesar argumentos, ¿sí? No encontrará su situación
adecuada o prevista en alguna norma jurídica en particular. Bueno, por lo tanto, cuando yo les decía que este derecho civil parte de la persona humana, el concepto de persona es el mismo, ¿no es cierto? Y a partir de ahí el concepto más importante de persona es la capacidad, ¿sí? Con lo cual entonces vamos a hacer un brevísimo interrupción por razones técnicas para que pueda sentarse acá la doctora Paula Gallo y empezar a hablar de la capacidad de la persona humana. Fíjense, el concepto de persona humana no cambió, sigue siendo el mismo, pero sí cambió la interpretación que se tiene de ella, según la doctora Paula nos va a enseñar.